El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Y esto es Error de conexión. Maniac, me tienes que explicar algo. Yo no veo aquí el estudio, no veo los equipos, no sé dónde estoy, por qué estoy fuera de mi ambiente, por qué me has traído aquí. Bueno, el día de hoy tenemos algo muy importante para todos ustedes y yo quiero que se asombren con lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tener una entrevista y vamos a hablar de diversos temas de la actualidad con una persona que yo creo que merece que ella misma se presente. Aquí tenemos a Roja y quiero que nos des un saludo. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Roja. Un gusto estar acá con ustedes y bueno, va a ser una experiencia inolvidable. Bueno, Roja, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y más que todo, hemos salido de nuestro ámbito de confort, ¿verdad? Porque nos encontramos en una cafetería fuera de nuestro estudio. Bueno, y queremos contar un poquito esta experiencia que va a ser un poquito innovadora. La idea es mostrar y hacer un debate hasta cierto punto, una entrevista, y vamos a tratar temas y primordialmente el tema que nos trae el día de hoy es el animalismo. Exactamente, pero antes de encenderle fuego al caldero, vamos a lanzar un gran mensaje de amor y también de respeto al ser uno de los pilares más importantes de la familia, como es a los padres en este hermoso 19 de marzo, ¿verdad, Roja? Bueno, yo quiero mandar un saludo especial para mi papá, Yamil, que gracias a él tengo la herencia de la música, sé mucho gracias a él. Bueno, así empieza este programa, mandando un hermoso saludo para todos los padres aquí en Bolivia, ¿verdad, Maniac? Claro que sí, queremos que todos sientan el cariño de sus hijos, sientan que son los pilares fundamentales dentro de la familia y mandarles un cordial abrazo. Exactamente. Y bueno, ahora sí, vamos a encender el fuego para empezar con la polémica. Por mucho tiempo se ha hablado acerca de los derechos humanos y también acerca de los derechos animales. Pero ha nacido una consigna en medio, el cual dice que se tienen que respetar ambas partes, que ninguna vida de un animal es menos que la vida de un ser humano, ya sea hombre o mujer. A ver, Roja, quiero que me expliques en tus palabras, ¿en qué término, cómo tú conceptualizas la palabra animalismo? Bueno, ese término intermedio, como tú lo denominas, vendría a ser llamado como especismo. Esto quiere decir que partimos desde un punto básico, desde que ambos son seres vivos animados, desde la perspectiva de que ambos sienten, ambos tienen un lugar, pueden moverse, ambos comen. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos considerar especismo, digamos que no separas ese rango, digamos, de que el ser humano podría ser un ser diferente a los animales, que por eso no tienen esos derechos. Conceptualizando en pocas palabras, recordemos que antecedentes históricos nos representan al ser humano como un animal racional. Pero ¿hasta qué punto puede ser determinado este aspecto? ¿Tú, Menia, qué opinas? Hemos visto que durante las últimas décadas hay una ola como tal de lo que se ha denominado, digamos, malamente, como nos corriges, animalismo, hasta cierto punto, donde las personas se identifican y le dan sentimientos y atribuyen sentimientos y una personalidad a los animales, y es algo que hemos visto constantemente de una forma muchas veces mala, porque se les da bastante prioridad y en algunas personas están en contra del animalismo, y se han presentado recientes movimientos en contra del animalismo porque se dice que se está velando más por los animales que por los mismos seres humanos, y yo quiero que me des tu opinión sobre esto. Sí, bueno, un caso muy común es cuando ocurre algún derrumbe, por ejemplo, o hay alguna desgracia, algún accidente, y por ejemplo, en mi caso yo digo, los animales no tienen voz, entonces en ese caso no hay forma de cómo acudir con ellos.
Entonces, cuando ha habido, por ejemplo, esa desgracia en Bolivia, en Cochabamba, cuando ha habido una inundación, había mucha gente que iba a ayudar a los animales, me incluyo en esa ayuda. Hubo una colecta que juntaba comida para animales, tanto ropa, frazadas, porque la mayoría se preocupaba de los humanos, ¿no es cierto? Pero ¿dónde quedan los animales? O sea, no había ni siquiera un grupo específico que vaya a colaborarlos, pero como que este grupo animalista sí fue en colaboración de ellos, solo que había mucha gente que decía, ¿y por qué no ayudan a los humanos? O sea, los humanos son primero, ¿no? Pero hay otro porcentaje que es como, no, es que ellos no pueden defenderse, un humano puede ir a un hospital y va a ser atendido quiera o no. O sea, siempre los seres humanos vamos a estar inclinados a defender a los de nuestra especie. Entonces hay esa diferencia, ¿no? Pero yo creo que has visto también un momento de lo que ha sido pro derechos animalistas a un punto extremo en el que muchas veces la empatía de seres humanos por seres humanos se pierde por completo, y hay personas que llevan la consigna que dicen que si es que viera un cachorrito en la calle y viera un niño abandonado, me llevo al cachorrito porque él se lo merece más y que no se lo merece un niño. Y he visto casos extremos dentro de las redes sociales donde se habla de una forma así, tajante, tal cual como te lo he mencionado, que preferirían 1000 veces salvar la vida de una mascota como tal que de un niño pequeño. Sí, bueno, esos casos, como te digo, son muy comunes, debidamente porque parten desde un principio, desde que el animal no puede defenderse solo. Es como que el ser humano tenemos un montón, incluso de instinto de supervivencia, al igual que los animales, pero nosotros tenemos distintas herramientas. Desde el poder tener manos ya nos hace de cierta forma un poco más sobresalientes en ese aspecto, que podemos sobresalir ante una situación así. Además de el manejo psicológico incluso que podemos tener, un animal, un perro por ejemplo, no va a tener el mismo raciocinio que un ser humano, incluso de calmarse y apaciguarse y analizar su situación, a diferencia de un perro. Ya, y si te pones en esa situación, tú personalmente, te pones en la situación en la que encuentras en un lugar súper desolado, ves a un niño y a un perro y tienes que escoger solamente a uno, ¿a cuál escoges y por qué lo haces? Bueno, en cuanto a eso es un poco complicado también, pero como te digo, el ser humano siempre va a tender la mayoría va a tender a rescatar a su especie. Yo, la verdad, sí escogería al niño. ¿Por qué? Porque, como te digo, incluso mentalmente tenemos más miedos. O sea, como seres humanos podemos analizar más la situación por ese lado, y también porque un animal no va a comprender quizás la situación. En cambio, ese niño va a quedar quizás huérfano, o no sé, tal vez no va a tener alguna situación de cómo sobresalir. Pero en cuanto a que tenga más posibilidades quizás que el perro de sobrevivir, en ese caso tal vez sí ayudaría al perro, ¿no? Pero sí, como te digo, de instinto humano, acudiría a ayudar al niño. Entonces, de acuerdo al contexto, podrías ver tu ayuda más o menos guiada hacia el perro o el niño. De acuerdo al contexto, más o menos sabiendo la situación, recién salvarías a uno de los dos. Pero, sí, o sea, en primera instancia salvarías al niño porque ese es tu instinto primario que predomina en todo esto. Sí. Ya. Bueno, yo quiero partir por antecedentes, ya sean históricos de nuestra propia raza como tal. Primeramente, recordar que el instinto de cacería es lo que ha llevado al ser humano hasta cierto punto a evolucionar. Yo discrepo mucho con Hegel porque él dice que el trabajo llevó al mono a ser hombre, pero yo diría que la cacería es lo que le llevó a evolucionar de tal manera. Hoy en día vemos un despojo total de lo que refiere al instinto de supervivencia. Se está cumpliendo el término de que el ser humano ya no come para vivir. Hoy en día vive para comer. Así que, Zohar, dame tu opinión acerca de el uso de la cacería, ya sea para consumir y producir carne de animales, o también para hoy en día también se está manejando para entretenimiento mismo. Así que dime, en tus palabras, ¿qué es lo que piensas de este tema de la cacería? Bueno, en cuanto a la cacería, por ejemplo, por consumo de lo que es las carnes, es complicado porque supuestamente incluso se decía que el ser humano había evolucionado por consumir
carne, ¿no? O sea, supuestamente habíamos desarrollado mejor nuestro cerebro justamente por el consumo de carne. Pero, por otro lado, yo la verdad apoyo mucho todos los planes que son veganos, vegetarianos también, porque de cierta forma es otro estilo de vida, de apreciar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que también uno es lo que come. No puedes, como tú decías, vivir para comer o algo así. Entonces, suena un poco que ya no encaja. O sea, hoy en día ya no puede ser así, porque de cierta forma hay un montón de opciones que tú puedes optar. El problema es que estamos sumamente acostumbrados y de cierta forma el consumismo, todo eso nos dirige a seguir con la misma rutina, digamos, ¿no? Entonces es un estilo de vida muy profundo también de esas personas, justamente porque ven distinto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que, como te digo, no existe ese especismo de decir, no, tú eres animal y para mí tú eres un alimento, o sea, yo vivo de vos, ¿no? Entonces, por ese lado también es como que un montón de empresas, por ejemplo, de los lácteos, ¿no? Es una pena como extraen leche de las vacas, ¿no? Y cualquiera pensaría, no, esta leche en bolsa viene de la vaca porque ordeñan. No es así. O sea, no estamos para nada informados de cómo viene nuestra comida a nuestros platos. Entonces yo creo que deberíamos tomar conciencia de cómo llevar a cabo nuestra alimentación también. A todo el mundo le gustan las hamburguesas, pero nadie quiere ver cómo las hacen. Eniac, dime si tienes alguna duda acerca del veganismo, antes de que partamos a otro punto. Bueno, también yo creo que hay que reconsiderar un poco lo que pasa dentro de la cacería. Muchas veces se lo hace con fines lucrativos netamente, en los cuales se vende la carne de animales, de determinados animales a determinado costo, porque es una carne exótica muchas veces. También vemos que a nivel moda muchas veces es necesario, o se considera necesario para los altos estándares de la moda, utilizar pieles. Y ese también es otro punto de la evolución humana, el usar vestimenta y poder, prácticamente con la vestimenta el ser humano pudo sobrevivir la era de hielo. Y yo creo que este es un punto de partida también en donde la cacería de animales es indiscriminada a nivel internacional, porque durante el último siglo como tal recién se ha protegido y se han creado áreas, digamos, protegidas para este tipo de especies, animales y la biodiversidad en general. Pero también actualmente vemos que un mercado negro, tal cual, un mercado negro de consumo de este tipo de cosas, y que si nos ponemos a pensar es bastante grande, no es una minoría, es un amplio rango. En nuestra propia locación, como vivimos en Bolivia como tal, somos conscientes que en los yungas se comercia con pieles, con carne de venado, con carne de serpiente, de loros incluso, que técnicamente son animales que están en peligro de extinción. Y quiero que me des tu opinión en este aspecto, que es muy importante, el mercado negro de los animales. Sí, bueno, en cuanto acá, como Bolivia, justamente hace unos días leía una página que ofrecían, que te vendían pieles de oveja porque supuestamente colaboraba a que tu cuerpo esté mejor, ayudaba a problemas de artritis y bueno, un montón de factores que te ponían que era favorable. Yo me pregunto, por ejemplo, de esas empresas, que incluso esto está abiertamente en un medio social que es súper conocido como Facebook, que la gente no se da cuenta. O sea, hay gente que sigue comprando banalidades como piel de oveja para poder dormir y que te sientas mejor, para que te caliente más rápido. Me parece un poco ridículo estos aspectos, pero son fuentes que generan dinero. Entonces, acá, lastimosamente en Bolivia, creo que no tenemos ninguna ley que ampare de esa forma. Por eso justamente se hacen marchas, se piden un montón de justicias, no solamente para animales exóticos, sino para animales domésticos también. Pero no hay ninguna respuesta, digamos, en cuanto a esas peticiones, y se han hecho ya bastantes, o sea, y han sido manifestaciones sumamente grandes, en las cuales no se ha podido casi lograr nada. O sea, se ha logrado un poco, pero es una minoría, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al uso de animales, como tú dices, que los cazan, bueno, en el caso de loros,
que tú acá en la Feria del Alto incluso puedes comprarte un loro, incluso hace unos años atrás, si no me equivoco, podías comprar animales que no te imaginabas en la feria, ¿no? Es muy triste ver así como puedes comprarte incluso chanchos en esa feria, están todos metidos en una bolsa y la gente pasa, la gente ve, o sea, somos conscientes de lo que pasa día a día, somos conscientes de lo que están haciendo justamente con los animales y no despertamos, es sumamente común para nosotros. No hay una base de conciencia en ese sentido porque para nosotros es normal. Entonces, porque sea normal no quiere decir que está bien por ese lado, ¿no? Y me parece un poco patético que estemos ahí al medio del problema y no podamos solucionarlo. Ya, bueno, hay que poner un poquito de contexto. Dentro de lo que es la región del altiplano en Sudamérica como tal, existen ritos incluso andinos en los que se utiliza, por ejemplo, las llamas, los fetos de llamas también, en pro de la salud, de la suerte y otro tipo de, entre comillas, beneficios que se dan. Y yo creo que venimos de una cultura en la que está completamente insensibilizada con el uso de los animales y, por ejemplo, en el caso de las ovejas, hasta cierto punto muchas personas lo tomarían de forma ridícula que se quejen por ovejas, pero si lo reflexionas bien es un tema bastante banal que no tiene un justificativo razonable. Muchas veces se dice que la medicina natural ayuda bastante, pero viendo un poquito más de cerca, mucha de la medicina natural no está comprobada, no hay estudios científicos que se hayan podido respaldar mucho de esto, que viene más que todo de sacrificar animales en beneficio de tu salud. Venimos de una cultura hasta que muchas personas, muchos de nuestra audiencia tal vez desconocen, donde sí se siguen practicando hasta la actualidad muchos de estos rituales andinos, entre comillas, que es culturalmente aceptado, donde dicen que te va a traer beneficios en la salud, en lo económico, e incluso en terrenos, incluso para la vida sexual misma, para un mejor desempeño sexual se sacrifican muchos animales. Y yo quiero que me des tu opinión sobre este contexto y cómo podríamos cambiar un poco de esta mentalidad. Sí, bueno, la verdad es que nuestro país es muy, de cierta forma es conservador en cuanto a su cultura. Tenemos una amplia cultura, pero desde el punto de vista que somos tradicionales, ¿no? Es decir, que todo lo que tenemos ahora prácticamente se sigue haciendo, porque de cierta forma también la mayoría de nuestra población vienen de, bueno, es generación tras generación, por un lado, ¿no? Por otro lado, esta cuestión que es cultural es un poco complicado cambiar, pero lo que sí podríamos hacer es concientizar, o sea, es decir, no porque mi mamá sea así, yo tengo que ser, uno tiene derecho de pensar, ¿no? Entonces cada uno tiene que crear conciencia y de vivir lo que está pasando, es decir, tenemos que ver las cosas tal cual son y no en base a tradiciones, porque esto nos está llevando incluso a la extinción de muchas especies que tenemos acá. Por ejemplo, el uso del quirquincho que utilizan en bailes, utilizan para hacer charangos, son cosas que igual siguen en nuestro medio, queramos o no, como tú hablabas del mercado negro, por ejemplo, que para algunas personas es qué lindo, yo tengo esto, te crea de cierta forma un estatus porque es algo raro, es algo exótico, pero de cierta forma es como ¿dónde queda tu conciencia ante ello, ¿no? Que estás teniendo la vida de un animal en tus manos, ¿no? Entonces tenemos que crear más conciencia. De cierta forma los colegios no nos enseñan mucho de esto, mayormente nos preocupamos de otras cosas y no creamos una conciencia general, tanto ni siquiera de derechos humanos, peor de animales. Entonces es una lástima que no podamos pensar como seres humanos, simplemente pensamos como seres vivientes que se desenvuelven en cierto determinado lugar y que no pensamos más allá, digamos, de forma general, simplemente pensamos culturalmente, ¿no? O sea, nos llevamos por las tradiciones, como por ejemplo eso de que ponen llamas o las construcciones incluso así ponen, y puedes verlo por ejemplo en el pasaje de las brujas acá en La Paz, puedes ir y puedes comprarlo con cualquier
en cualquiera de las tiendas con toda naturalidad, ¿no? O sea, no es para nada impactante para nosotros. Pero si tú ves a un extranjero o algo, sí le impacta porque es algo que no está acostumbrado, que no es cotidiano, pero para nosotros sí. También poner un poco de contexto a nuestra audiencia, lo que son los fetos de llamas, hay una tradición a través de esto, los fetos de llamas que todavía no están bien desarrollados, se comercializa con eso y actualmente hay un mercado que obliga a abortar a muchas llamas, literalmente las hacen sufrir y padecer en pro de tener estos fetos que se comercializan y que supuestamente es un sacrificio en pro de la buena suerte, y para las construcciones es algo muy importante que tal vez muchos desconocen. Para las construcciones se hace un sacrificio dentro de los cimientos donde se quema la tradicional coa, entre comillas, que es en pro de que, por ejemplo, la casa tenga pilares fuertes. Se cree en nuestra cosmovisión, entre comillas, andina, que haciendo este tipo de sacrificios tu casa nunca se va a caer. Y yo creo que todo esto fue desmentido con los diferentes accidentes naturales que hemos tenido, por ejemplo, por la inestabilidad de suelos que se han construido y ha habido mega deslizamientos y otros factores que nos damos cuenta que la ignorancia de nuestra cultura ha sido tan grande que aún siguen comprando eso. Sí, bueno, en cuanto a este tema, es un poco chistoso incluso pensar que el feto de una llama va a salvar de alguna desgracia. Bueno, quizás porque, como te digo, es muy tradicional, pero pensando desde nuestra realidad de ahora, es como ya no pasaría. O sea, uno tiene que estar consciente de que esas cosas son cuestiones de fe, ¿no? Y que no puedes llevar tu fe al extremo de ponerlo en manos de la vida de un ser animal, por ejemplo, ¿no? Que incluso, bueno, lo que comentabas anteriormente es chistoso porque pasa incluso hasta con humanos acá. Entonces es muy ridículo pensarlo. Bueno, una película justamente que nos da un poco de eso es Cementerio de Elefantes, que nos da a conocer un pedacito justamente de eso, pero lo hacen tanto con humanos como con animales. Sí, y bueno, mencionamos los humanos porque se dice que muchas veces dentro de las construcciones a uno de los albañiles, que son los trabajadores que construyen la casa como tal, durante el vaciado de la losa que va a ser para el piso, muchas veces ingieren bebidas alcohólicas y al que se duerme más tiempo lo entierran literalmente vivo bajo el cemento para que supuestamente, como son huesos de un hombre, la casa va a aguantar como los huesos de un hombre. Y es algo bastante ridículo e irracional. Loco Alf, dime tu opinión al respecto. Te olvidaste de dos sucesos que igual desmienten toda esa teoría. Edificio Alcázar, que casi se cayó la casa del pueblo, ¿recuerdas? Sí, dos temas muy importantes. Bueno, hasta ahora hemos visto que la tradición es uno de los puntos que lleva al ser humano a una especie de supremacía por encima de las demás especies, ya sean las animales o las vegetales. Pero yo quisiera igual embarcarme un poco en antecedentes, porque a mí me encantan. Recordemos que los caninos y los felinos tuvieron una conexión con el ser humano mucho más profunda de lo que fue los demás animales. Y esto derivó en dos especies que hoy en día son parte ya prácticamente de la familia del ser humano, como son los perros y los gatos. Ahora, prácticamente hoy en día yo he visto personalmente en las redes sociales que el espíritu animalista, como se denomina, parte de eso, el amor a los mamíferos con los cuales hemos tenido esa conexión, ya sean caninos o felinos. Yo quisiera saber, personalmente para ti, Roja, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú realmente sientes por los animales? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que compartes con ellos? ¿Y qué es lo que más te agrada de prácticamente que estén en tu compañía? Sí. Bueno, yo tengo un perrito, se llama Camel, le mando un saludo. Bueno, a él lo adopté porque justamente nació de una perrita que prácticamente explotaban de ella, porque la mayoría hace eso, ¿no? Es como que ven un perro fino y tratan de venderlo porque son perros que cuestan. Entonces, cada vez esta perrita tenía camada tras camada
y era la portera del trabajo de mi mamá que los vendía, los perritos. Entonces, justo le sobró este perrito y nadie lo quería comprar y lo dejó en una caja abandonado y bueno, lo adopté. La verdad es una conexión muy profunda que uno enlaza con su mascota, ¿no? Es muy increíble porque justamente tanto los gatos como los perros, incluso yo creo que cualquier animal demuestra su cariño en base a acciones. Eso es lo más increíble de un animal, que no te dice nada, no te puede decir te quiero, no te puede decir estás bien, pero te mira y es como que entiendes todo lo que te está transmitiendo, ¿no? Es una conexión sumamente profunda que yo creo que el que no quiere a un animal, el que no quiere a un perro o el que no siente nada por un animal así es porque tal vez no ha tenido esa conexión y no puede transmitir eso, ¿no? Es muy increíble como incluso un perro cuando estás enfermo, él va a estar contigo todo el tiempo, ¿no? Es como que está ahí contigo, te va a acompañar. Si tú no comes, él no come. A mí me pasa eso. Mi perro está todo el tiempo conmigo, ¿no? Se siente protegido a la vez. Y aunque sea pequeño, a veces si siente que yo estoy en peligro, él hace todo por defenderme, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo muy lindo, la verdad, que yo creo que tener una mascota es lo más lindo que le puede pasar a alguien. Y de donde sea que venga, si sea de raza o no sea de raza, es un compañero sumamente incondicional que nunca va a abandonarte, que está ahí porque sí. Incluso hay gente que ni siquiera les da comida, los trata mal y sus perritos le siguen meneando la cola, ¿no? O en el caso de los gatos, bueno, los gatos son más independientes, pero los gatos son sumamente inteligentes, por ejemplo, su cariño es distinto, ¿no? Es de otra forma, ¿no? Pero igual los gatos, por ejemplo, son así, es como que dicen, no, el gato se va, que el gato no es como el perro, pero no es cierto, o sea, tiene otra forma de demostrar su cariño, pero como te digo, es una compañía sumamente honesta, no hay para nada hipocresía, digamos, ¿no? Entonces, yo recomiendo que en la vida de todos debería haber siempre un animal. Bueno, yo siempre he escuchado de las malas lenguas, y lo digo muy en serio, las malas lenguas, que siempre buscamos en los animales lo que no obtenemos de las personas. Eso es algo duro de tragarse personalmente como especie, porque nos damos cuenta que nos estamos dañando no solamente entre nosotros, entre los mismos que conforman la raza humana. Pero yo quisiera saber, prácticamente, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la mayor diferencia entre el ser humano y los animales? Bueno, lo que tú dices es cierto también, porque de cierta forma buscas quizás ese cariño incluso, ¿no? Como te digo, es cierto, porque a veces en tu casa nadie se alegra tanto como tu perro cuando llegas. Es tan chistoso, ¿no? Así como que entras, saludas y es como... hola, has llegado, listo, pero tu perro se desvive, se muere porque has llegado, ¿no? O sea, de hecho te está esperando desde el momento que has salido. Entonces es increíble como que inclinas de cierta forma esa falta de atención quizás que no te tienen en tu mascota. Puede ser que sea eso, yo también lo veo así, pero desde otro lado es como que desde el otro, o sea, viendo desde el otro lado es un poco raro porque incluso los animales no tienen también miedos, pero no es lo mismo. Quizás eso nos diferencia. Incluso nosotros nos llevamos todo por competitividad, es decir, todo hacemos por querer ser mejor que alguien, por superar también todo lo que hacemos, absolutamente todo, ¿no? Porque si nos estancamos ahí, no podemos lograr nada. En cambio, en el contexto animal no hay esa competencia. O sea, no va a haber un perro de yo como más rápido que él, soy mejor, ¿no? O sea, no existe eso. Entonces, yo creo que de cierta forma nos diferenciamos por la competitividad que existe. Y también eso es un tema muy profundo que cada vez está más complicado todo para nosotros, justamente por eso, porque
porque todo es por competencia, todo es por impulsos, por miedos que tenemos como seres humanos. A diferencia de los animales solo viven como necesitan y no hay más, no están con que tengo que ser más lindo, tengo que ser más guapo, tengo que tener más dinero, necesito más dinero, necesito un buen empleo, no existe eso para los animales, pero sí ambos tenemos sentimientos también sienten miedo, pero no de la misma forma que nosotros, porque sus necesidades incluso no son las mismas, ¿no? Bueno, yo tengo aquí igual un punto muy, muy fuerte y perdón a todos los anime lovers porque esto les va a dañar mucho. Tengo un ejemplo en el cual un niño acaba de perder a su perro. Es una semana horrible para él, pero a la semana siguiente sus padres le consiguen otro perrito. Pasa un tiempo de ansia de conexión, digamos algo así de un mes, y el muchacho se ve más radiante que el sol y ya no se acuerda de su anterior mascota. Muchos han dicho que la relación humano-animal se basa más que todo en la dependencia de los animales hacia el ser humano. Para es una especie de comprensión entre los sentimientos, se basa prácticamente en la dependencia. Así que yo quisiera saber, ¿tú realmente piensas eso? ¿Solamente necesitamos cuidar a un perrito o a un animal porque nos quiera solamente? ¿O hay algo más profundo? Desde luego, porque para eso, mira, así te lo digo en forma de broma, para eso te compras una mascota virtual y te pones a jugar y listo, ¿no? Yo creo que un perro tampoco es tu entretenimiento, ¿no? O sea, no es algo que solo te va a dar de cierta forma cariño, o va a estar para ti, o te va a divertir, porque, mira, yo considero a mi perro, por ejemplo, es una gran responsabilidad, porque desde darle agua para mí es preocupante, porque es como que no le falte nunca su agua, ¿no? O que coma, así mi perro no come a veces y estoy pendiente de que coma todo el tiempo, porque es flaco, ¿no? Sí, o cosas así, pero es una conexión profunda, como te digo, es un cariño, es un ser más de tu familia. Para mí no es algo que lo puedo reemplazar mañana, como perder un celular. Quizás pierdes un celular, te da pena un día, dos, una semana, te compras otro mejor quizás y estás tranquilo, porque va a llenar ese vacío que has perdido. Pero yo creo que con un animal, con un perro, un gato, una mascota que tú tengas, no es igual, no es de la misma forma, ya que, como te digo, no estamos hablando de un objeto, porque este animal sí puede transmitirte sentimientos, pero no un sentimiento vacío. Es como te digo, va a transmitirte de cierta forma algo positivo. No es como un celular que también te va a hacer feliz, también puede llenar alguna satisfacción tuya, igual va a distraerte, incluso es más fácil porque no tienes que darle comida, no gastas plata, no tienes que preocuparte por nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una conexión sumamente profunda y un cariño también hacia tu animal, ¿no? Yo creo que hemos visto un problema en nuestra generación como tal, en la que se dice que los millennials, en vez de tener hijos, tienen animalijos. Entonces, es un problema muy gracioso, pero las personas mayores lo ven como un problema real, algo preocupante, porque literalmente no nos preocupamos por querer tener y generar más de nuestra especie, sino preferimos proteger y cuidar animales que reproducirnos como tal. Y es algo que yo creo que en algún momento te han llegado a comentar, te han llegado a discutir y debatir, tal vez dentro de tu misma familia incluso, que tú tal vez no tengas hijos, vas a tener otro perro. ¿Y qué opinas sobre estas personas que en nuestra generación se está viendo que parejas ya consolidadas durante varios años eligen no tener hijos y mantenerse con puras mascotas? ¿Crees que esto es positivo, es negativo, o cuál es tu pensamiento ante esto? Bueno, en cuanto a todo esto de la reproducción humana, como ya había comentado, cada vez es un poco más difícil incluso conseguir un puesto cualquiera en un trabajo. Por ese lado parte mucha gente de que cada vez todo está peor acá, ¿no? O sea, quiero decir que cada vez hay menos agua, menos oportunidades de trabajo,
incluso nuestro mismo planeta no es el mismo, los glaciares se están derritiendo, hay un montón de cambios que están afectando demasiado a nuestro desarrollo. ¿Y qué va a pasar luego? O sea, si no hemos tenido conciencia antes, salvando en 100 años, tampoco la vamos a lograr. O sea, esa gente piensa así, ¿no? He hablado con muchísimos amigos que piensan que no quieren tener hijos. Incluso ahora esto de, por ejemplo, casarse y que solo tengan animales. Yo tengo justamente un par de amigos que se casaron, tienen años de casados y solo tienen un perro que es su adoración, ¿no? O sea, es su hijo prácticamente, ¿no? Abocan todo su cariño, todo su amor hacia su perro. Y por un lado, o sea, me parece un poco comprensible lo que ellos plantean, porque es complicado traer un niño a un mundo donde cada vez está todo peor. Y son conscientes de eso, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me parece que es consciente. Yo, la verdad, quisiera incluso lograr algo así, pero por otro lado, es como que exagera mucho, porque hoy en día puedes ver matrimonios de perros que hacen cumpleaños de sus mascotas, incluso bautizos. La otra vez una amiga asistió a un bautizo de un perro, que les hacen pasteles, que les hacen fiestas. Me parece demasiado exagerado, porque también hay que partir desde el principio de que es un perro. O sea, un perro no necesita, por ejemplo, tampoco que les compren zapatos, les ponen cosas ridículas a sus perros, ¿no? Porque justamente tratan de llenar ese vacío que no tienen hijos con un animal. Entonces hay que partir desde ese principio de que no puedes mezclar las cosas, ¿no? O sea, es una mascota y tienes que tratarla también como tal, no exagerar, pero a mí me parece que es algo interesante, solo que no hay que exagerar, simplemente es esto. No, y dice justo en el clavo, y un gran consejo para aquellos que les encanta disfrazar a sus perros: ellos no necesitan zapatos. También otro punto que hay que aclarar dentro de este contexto como tal de los animales es que muchos de ellos se ven afectados y dañados físicamente, incluso su pelaje, por utilizar accesorios adicionales que literalmente no les benefician en nada, más bien perjudican muchas veces su instinto, su mismo accionar y su misma naturaleza. Entonces yo quiero reflexionar a todos nuestros oyentes que no busquen llenarles de artículos a sus mascotas. Es perjudicial muchas veces, incluso los cortes que les hacen, que son muy, o sea, dejan su pelaje muy corto, no les permite entrar a temperatura ambiente. Por eso muchas de sus mascotas se llegan a resfriar, porque estos cambios constantes que se les realiza va en contra de la naturaleza misma que ellos tienen. Y yo creo que lo has visto también, y es algo que hay que concientizar. En tus palabras, por favor, dilo. Sí, bueno, comentando un poco una anécdota, así, incluso hay personas que tiñen a sus perros. No entiendo cuál es el motivo. Un tiempo estaba de moda Harley Quinn y de la nada así veo un perro que estaba como Harley Quinn, ¿no? Sí, teñido. No sé en qué es lo que piensan sus dueños, no sé qué es lo que se les pasa por la cabeza, pero por favor, los quieren mucho sus perros, respétenlos también. O sea, una mascota no es tu payaso, por favor. Respétenlos, no pueden jugar tampoco. Para eso están los muñecos. Cómprense una Barbie si quieren vestirla, no sé, con tacos, si quieren ponerle zapatos. Mi recomendación sería que está bueno ponerle una chompa, porque sí hace frío. Acá el clima es muy cambiante en La Paz, pero por otro lado es como que solo están llenando los bolsillos de las veterinarias comprando cosas que ni siquiera les sirven a sus mascotas. Entonces no gasten su dinero en cosas que ni siquiera va a servirles a sus perros, que encima están gastando un montón de dinero en cosas que incluso perjudican a sus mascotas. Bueno, y yo creo que tenemos que cambiar un poquito de contexto. No, pero antes quiero recalcar un punto que me dijiste al comienzo, que era: una mascota no es un juguete. Pero aquellas personas que llegan a extremos de maquillarlos, de ponerles accesorios, lo están viendo como su juguete prácticamente. Así que es un punto de reflexión, y prácticamente para mí acabamos de encontrar la segunda razón por la cual existe esta supremacía del ser humano sobre los animales. Y esa es porque no comprendemos los sentimientos de los animales, sino prácticamente pensamos que es un estado de dependencia como tal.
Y también porque técnicamente nosotros interpretamos su accionar a nuestra voluntad, y es un punto también que tenemos en contra de muchas personas que no creen que los animales tienen sentimientos, por eso mismo los tratan de una forma tan agresiva. Pero ahora vamos a cambiar un poquito de contexto, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de dos temas, dos puntos que muchas personas consideran que es lo mismo. Y vamos a hablar de lo que es el veganismo y el vegetarianismo como tal. Son dos cosas completamente diferentes y muchas personas no son conscientes de esto. Y tú, yo creo que has tenido experiencia durante todo este tiempo dentro de tu vida y experiencias de otras personas, amigos, yo creo, que han tomado uno de estos caminos. Y explícanos cada uno cuál es la diferencia. Claro que sí. Bueno, partiendo acerca de lo que es llevar una vida como vegetariano, estas personas viven un estilo de vida, pero más que todo por cuestiones de salud, ¿no? Es un estilo de vida que es sumamente estricto también, porque no puedes decir soy vegetariano hoy día, mañana no. Es algo constante, ¿no? Entonces, esto base en nada del consumo de carnes, vale decir carne de res, de pollo y de pescado, porque créeme que hay gente que piensa que el atún también pueden comer los vegetarianos. Me ha pasado, es muy chistoso, pero bueno, partiendo de ese punto y entrando un poco a profundidad, es el veganismo, que es lo que supone nada de consumo que sea de origen animal. Vale decir ejemplos como lácteos, quesos, yogures, incluso la miel, porque deriva justamente de abejas, que es de su trabajo. Este principio del veganismo parte más porque estás buscando una liberación animal en todo sentido, plenamente. Es decir, no quieres tener esa crueldad en tu comida, ¿no? Entonces, parte también de ese principio, como bien ya decía, uno es lo que come. Entonces, justamente ese estilo de vida es sumamente rígido, estricto, es complicado, porque hoy en día absolutamente todo es con carne. Además de eso, de que donde va siempre va a haber algún producto que esté así, ¿no? Por ejemplo, o que tenga huevo, por ejemplo, es complicado, pero se logra. Yo conozco muchos amigos que llevan ese estilo de vida por años y que no han tenido desviaciones. Quizás uno dice, ¿cómo yo podría vivir sin carne? ¿Qué voy a hacer? Voy a enloquecer. Y pasa, ¿no? O sea, uno está tan acostumbrado que es parte de tu vida cotidiana incluso, ¿no? Pero hay gente que la logra. Acá es un poco complicado porque no estamos muy acostumbrados a ese contexto. Y en cuanto a restaurantes, bueno, ahora hay un poco más de variedad, pero no es tanta como a diferencia de otros países, por ejemplo. Incluso el consumo de comida chatarra acá te sale más barato. Es increíble porque comer algo vegetariano acá es más caro que comprarte algo con carne, por ejemplo. Entonces es contradictorio, pero más que todo van tus principios, ¿no? O sea, tu principio, tu tranquilidad mental es lo que cuesta, incluso a veces lo que estás pagando. Bueno, vamos a recalcar los puntos por si no lo has entendido. El vegetarianismo es más guiado por salud, porque te limitas a no consumir carne por temas estrictamente, sobre todo en sí, de salud. Y el veganismo es una ideología y un pensamiento en pro de tu satisfacción emocional y psicológica y mental como tal, que no estás contribuyendo a que personas maltraten animales. Exactamente, y has llegado al punto, al meollo del asunto. Ahora sí vamos a hervir esa sopa al 100%, y es, dime tu opinión acerca del maltrato animal. Porque esto va más allá de una tradición como tal, o sea, es prácticamente un desquiebre de la moralidad con el hombre, con los animales. Y es prácticamente algo que no es no es propio de cualquier cultura hacer esto. Bueno, en cuanto al maltrato animal, yo podría decir que todos los que estamos, los que nos están oyendo, debemos informarnos un poco más. Tenemos que tomar más conciencia de qué somos también, qué es lo que hacemos y qué estamos logrando como seres humanos, porque tampoco es vivir por vivir. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno. No tenemos que cegarnos ante lo que nos dicen, también lo que parece.
Mucho depende también de lo que es la publicidad, lo que está atado a las grandes empresas que solo les interesa que consumamos. Tenemos que ser también más conscientes de qué es lo que estamos ingiriendo en nuestros cuerpos. Sí, si bien es cierto que supuestamente te vuelves vegetariano o vegano, te vas debilitando, ¿no? Pero como les digo, hay miles de formas de poder consumir estos alimentos y que no solo comes pasto, o sea, es totalmente una mentira. La comida vegetariana bien preparada, incluso la comida vegana, es muy agradable. Y incluso acá que tenemos una variedad en cuanto a verduras, frutas, podemos consumir un montón, así porque sale súper barato acá, por un lado. Y por otro lado, en cuanto al maltrato animal, mucha gente dice que es un poco hipócrita hablar o defender, por ejemplo, a las mascotas como los perros y gatos, ¿no? Y dicen, ay, qué hipócritas, porque defienden si igual comes carne. Eso es cierto, o sea, mucha gente dice que es una hipocresía porque no puedes hablar de defender animales si es que te los estás comiendo. Pero por otro lado es como, si hacemos eso, por eso hay que seguirlo haciendo, o sea, por eso vamos a seguir permitiendo que sigan extinguiendo a especies que tenemos, por ejemplo, como los yungas o muchas otras especies que ya no están porque justamente estamos permitiendo que hayan todos estos tipos de maltrato, ¿no? Entonces, lo que yo pediría justamente es que todos tenemos que concientizarnos acerca de los animales y no verlo como una hipocresía, sino más bien como un paso grande, o sea, o quizás pequeño, ¿no? Así, si ya estamos empezando, por lo menos con los perros y gatos, tal vez podemos ir un poco más allá, ir avanzando. Pero tomar conciencia y si pueden ayudar de alguna forma, ver algún perrito que ha sido atropellado o ha tenido algún accidente, por favor no lo dejen ahí, ayuden, busquen la forma y bueno, traten siempre de estar en constante información de qué es lo que está pasando con nuestros animales. Bueno, ahora vamos a un poquito ponernos en contexto con este tema que es el cuidado de los animales y el maltrato animal. En nuestro contexto hay mucho movimiento de lo que está haciendo en pro de los derechos de los animales, en pro del cuidado de los animales, de organizaciones especializadas en rescatar animales. Quiero que me comentes tu experiencia porque hemos visto que también dentro de lo que son redes sociales a nivel nacional y yo creo que también a nivel internacional se refleja a veces, incluso llegamos a un punto de hipocresía donde hay activistas de redes sociales y no reales y no físicos como tal, como se necesitan. Muchos fingen y dicen ser que están en pro de los derechos de los animales, que quieren mucho a sus mascotas en redes sociales, se sacan la selfie del millón, pero mientras tanto en la vida real no vemos un accionar real de ellos, vemos hasta cierto punto un engaño en todo esto. Y yo quiero que nos comentes cómo es la situación en nuestro ambiente local sobre este tema, sobre el cuidado de animales, el rescate de los animales, como nos hacías una reflexión. Bueno, sí, mira, con esto de las redes sociales es un poco hipócrita todo esto porque hay mucha gente que solo sabe teclear, ¿no? Solo saben comentar, solo saben hablar y discutir incluso por Facebook. Incluso en el mismo contexto de estas asociaciones, hay mucha gente que supuestamente apoya, ¿no? O sea, hay un montón de gente que dice, no, que yo sí apoyo, no sé qué, pero cuando hay algún problema, cuando hay alguna reunión, cuando hay algo, no aparece. O sea, es gente, como tú dices, que está por estar. Son fantasmas, ¿no? O sea, están cuando les conviene, cuando tienen tiempo, cuando incluso supongo que es hasta como para verse, encontrarse con sus amigos, o no sé, creo que no es tanto como una convicción de que yo quiero hacerlo porque yo quiero, no por la gente que está ahí, no por divertirme, no por pasar el tiempo, pero eso pasa muy a menudo. Y mira, te comento, no es solo en grupos que son de animales, ¿no? Eso siempre pasa, de hecho, en la mayoría de grupos así, ¿no? Pero en el caso de los animales,
acá en La Paz hay un grupo justamente que es la Brigada Animalista, que se mueven bastante. Tengo amigos ahí que, así sean 10 o 15 o los que sean, siempre están en constante movimiento. Incluso tienen un albergue en la ciudad del Alto, donde ellos van, se turnan incluso para ir a ver a los animales, quién va a llevar comida y todo eso, ¿no? Entonces, por ese lado, hay tanto como hipócritas como gente que realmente tiene esa convicción de vida de ayudarnos y que siguen ahí y que nunca han lanzado el pañuelo, como se dice, ¿no? Que siguen ahí día a día luchando por los animales. Entonces, queremos justamente que ese grupo se amplíe. No queremos ser solo 10 personas, quizás. En mi caso, yo te digo, no soy parte de ninguna de esas brigadas, pero siempre he tratado de ayudar, digamos, cuando puedo, cuando me ha pasado que he visto perritos atropellados y he estado ahí, no lo he dejado. Incluso he llegado, una época tenía 9 perros en mi casa porque había un montón de perros callejeros que estaban por la puerta y me daba pena que estén en la lluvia, ya los metía al patio, del patio entraban a la sala, de la sala nunca más se fueron, ¿no? Entonces, cosas así. Incluso nosotros como ciudadanos no necesitamos ser parte de ningún colectivo, de ninguna brigada, de nada. Es la lucha personal que cada uno tiene, es la lucha diaria, es ese progreso personal que uno tiene con los animales. Entonces, pero sería muy lindo que se sume cada vez más gente, ¿no? Que no seamos personas justamente fantasmas, como las llamaba, que solo vamos a teclear y opinar en Facebook, porque eso no colabora absolutamente en nada. Por ejemplo, cuando suben alguna foto de algún perrito maltratado, que ha sido atropellado, no colabora absolutamente en nada. Entonces, si realmente queremos ayudar, tenemos que hacerlo con hechos y tenemos que hacerlo con presencia. Es la única forma que se puede actuar. Bueno, aquí nos preparamos para lanzar las rocas, porque, bueno, recordemos que con este supuesto proceso de cambio se acaban de ya promulgar leyes respecto a los derechos de los animales, ya sea silvestres o mascotas. Ahora, el detalle es que hay tantos huecos legales en estas leyes que han habido 2 casos en especial, una de Petardo, el perro de los mineros, y el otro de, ¿cómo se llama? Bodoque, ¿no? El perro de que sentenció a un niño de 18 meses. Sí. ¿Tú qué piensas acerca de la situación actual que está viviendo Bolivia? Por si acaso, volvemos a recalcar, somos bolivianos de corazón. ¿Cómo piensas que la situación actualmente, con las leyes que se han abrogado? ¿Ha habido algún cambio? Bueno, yo creo que no, porque incluso hicimos una petición con firmas para que, por ejemplo, en el caso de esto de la venta de animales del Alto, para que ya no exista. No hubo ningún cambio. O sea, como te digo, han habido un montón de manifestaciones, marchas, por Facebook, ni que te diga de las personas fantasmas, un montón que se han manifestado por redes sociales, pero como te digo, según yo, no existe ningún cambio. ¿Por qué? Porque de cierta forma también las prioridades del Estado y las noticias del Estado, disculpa, son muy ridículas. Nos preocupamos de cosas que ni siquiera tienen sentido, como que, no sé, que aparezca de la nada, no sé, alguien y diga, ay, que meta algún rumor del Estado y las noticias ya se van ahí, ¿no? O sea, nadie se preocupa de otros temas. Es como que estamos más preocupados de, no sé, ponte de ese caso de que les iban a esperar con cholitos, no me acuerdo, algo así de ese ministro. Entonces, es como que tenemos noticias sumamente ridículas que no se enfocan realmente en cosas que necesitamos, ¿no? O sea, si tú ves un noticiero, la mayoría o son accidentes o cosas así, pero no se logra nada. O sea, no hay un cambio drástico absolutamente en nada. Y te imaginas, si ni siquiera para los humanos tenemos leyes, peor para los animales. O sea, por más que haya muchas peticiones, no hay un cambio, no hay tampoco un interés. Entonces eso es lo que radica todo este tema, ¿no? Porque es como que no es tan importante
incluso para los medios, ¿no? Creo que en un medio televisivo no vas a ver una noticia así de los perros, por ejemplo, ¿no? Es como que no damos importancia a ciertas cosas y solo nos muestran lo que a ellos les conviene que nosotros sepamos, la información que ellos nos quieren dar. O sea, la información es muy limitada para nosotros como ciudadanos. Incluso no estamos para nada informados de esos temas. También hay que recalcar y reconocer que dentro de nuestra sociedad, como lo habías mencionado, ni para nosotros, los propios seres humanos que supuestamente tendríamos que estar mejor, le damos la debida importancia a nuestros propios asuntos sociales, culturales, que nos afectan el día a día, y el gobierno no está preocupado en desarrollar este tipo y solucionar este tipo de problemáticas, y más aún con los animales. Si bien existen leyes que se han aprobado y supuestamente se están aplicando dentro del territorio boliviano, no vemos un accionar como tal que respalde estas leyes. No vemos que, por ejemplo, los policías estén defendiendo las reservas naturales que tenemos. Los únicos que defienden las reservas naturales son los originarios que viven ahí como tal, y no la justicia en general como tal. Supuestamente estamos en pro y en derecho del vivir bien, vivir en armonía con el mundo, la sociedad, con la naturaleza, pero no se refleja en este tipo de acciones en pro de los derechos nuestros ni de los animales, y es algo que hay que recalcar y hay que reconocer y aceptar que es el contexto donde vivimos, y es una crítica personal a toda esta sociedad que tenemos rodeada. No, pero nuestro país es extraño, o sea, hay tantos huecos que han llevado a situaciones muy fuertes. Por ejemplo, personalmente tengo una experiencia de un muchacho que fue atacado por un perro y él prácticamente no tenía más opción que ponerse a la defensiva, porque si no iba a sufrir algo peor. Entonces prácticamente solamente por reaccionar, el mismo dueño le puso una demanda, y eso fue muy fuerte en todo sentido, porque el proceso se alargó demasiado. Y también tengo otro ejemplo, que es ahora de adopciones legalizadas de animales. Prácticamente se han muerto ya una especie de burocracia, tanto o peor que las adopciones de seres humanos. O sea, eso es demasiado, y prácticamente una persona ya no quiere adoptar animales en cautiverio como se debería hacer, sino quiere optar por tener crías de otra camada o prácticamente comprarlas. Sí, bueno, yo creo que de cierta forma debería haber como que leyes, tanto como en el caso, mi perro te muerde, yo tengo que responder por mi perro. Y lo mismo, que debería estar un poco más organizado, ¿no? Deberían haber más albergues, cosa de que de cierta forma, si sucede alguna cuestión así, hay un responsable. Entonces debería existir algo así. En esos casos, por ejemplo, de que si me muerde el perro, pucha, si el dueño a veces, incluso nuestra sociedad es un poco prepotente ante casos así. Nadie dice, tu perro estaba sin correa, tu perro no tenía todas las vacunas. Hay mucha irresponsabilidad también de parte de los dueños ante sus animales, ¿no? Entonces tenemos, como te decía, tenemos que tomar conciencia en todo sentido. También como dueños tenemos que saber qué es lo que tiene que tener nuestro perro, ¿no? Y de cierta forma evitar esos problemas, porque es ridículo así que haya un accidente así, ¿no? Como que me ha mordido un perro así, o incluso uno callejero, ¿no? Justamente esas cosas no pasarían si hicieran esterilizar también a sus mascotas. Porque justamente acá en Bolivia, me atrevo a decir, hay un montón de perros callejeros justamente porque no esterilizan a sus mascotas. Entonces, acá no es muy común eso, ¿no? O sea, es como tiene la camada, ya lo regalo si puedo, y si no, a la calle el perro. ¿Y qué pasa? Que ese perro tal vez va a seguir reproduciéndose y crea un montón de otros perros callejeros. Entonces, ese es el problema, que de cierta forma está
estamos muy sobrepoblados también con el ámbito del perro. Y respecto a la adopción, ¿qué es lo que piensas? Respecto a la adopción, dentro de nuestro contexto, se ha vuelto un burocrático y yo creo que tiene unos tintes económicos en general, porque tanto las asociaciones, entre comillas, que estén pro derechos de los animales, si bien es necesario que ellos tienen que tener un dinero con el cual alimentan y protegen a estas mascotas, pero llegan a extremos en donde incluso cobran cantidades excesivas dependiendo del tipo de perro, cosa que no debería ser así, y yo creo que es un tanto hipócrita también. Sí, bueno, esto de las adopciones, incluso que dan, o sea, pasa que dan adopción a algún perrito y después de un tiempo se están quejando de la persona, ¿no? También por ese lado debería haber como que un control constante de a quién están dando al perro, ¿no? No basta con decir, ese es su nombre, ese es su carnet y listo. Como te digo, o sea, por Facebook no logran nada. Lo único que hace la gente es compartir y listo, pero te lo puedes ver comiendo en un restaurante. ¿Y qué vas a hacer? No vas a ir a decirle, oye, tú maltratas a tu perro. ¿Qué? No, o sea, tenemos que hacer como que acciones más efectivas, de cierta forma, y evitar esas cosas. En cuanto a esas asociaciones que dan en adopción a perros de raza incluso, y como tú dices, lucran justamente por, no, este perro es más bonito, este perro es de raza, te cobro más. Me parece ridículo, debería haber incluso un control, bueno, no impuesto por el Estado, pero de cierta forma tiene que haber una segmentación que se ocupe de ese ámbito, porque como te digo, acá no es un grupo reducido, entonces de cierta forma sí necesitamos personal para eso, por un lado, y por otro lado que tiene que haber, uno tiene que ver también así qué es lo que está adoptando, ¿no? O sea, en el caso de la gente, por ejemplo, que compra esos perros súper caros, decir que no compren porque es como que están llenando el bolsillo de esa persona que está viviendo a costas de la reproducción de un perrito, y a veces los tienen en condiciones sumamente indignantes, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, es como que si nosotros mismos no compramos a esas personas, esa persona no va a tener de qué vivir, entonces no va a tener trabajo, pero si seguimos fomentando eso, estamos siendo parte de, ¿no? Estamos prácticamente incentivando que siga habiendo esa clase de gente. Ya, entonces hemos rescatado un punto muy importante, que necesitamos una regulación de este tipo de asociaciones, que si bien están buscando un beneficio en pro de los animales, en pro de brindarles un hogar, de brindarles un poco de comunidad y el cariño que muchas veces no se les ha dado en sus hogares originales o en su crecimiento en la calle como callejeros, pero también hay que regularizar estos puntos, estos huecos que existen, donde vemos que muchas personas sacan una tajada y lucran con este tipo de cosas, que no debería ser así. El voluntariado, como se dice, es voluntario. No se debe generar este tipo de movimiento económico a través de esto. Bueno, ahora sí. Para mí prácticamente esa discusión fue increíble, me encantó cada punto y puedo rescatar algo de el tercer paradigma en el cual el hombre se cree mejor que el animal. Y esta es por la falta de información, porque hemos visto que por las leyes, ya sea incluso por la misma biología del animal, el ser humano no entiende y por eso se cree mucho mayor que el ser humano, mucho mayor que las demás especies. Entonces ya tenemos tres paradigmas: la tradición, la falta de comprensión de los sentimientos de los animales y la falta de información sobre ellos. Estos son tres paradigmas que tenemos que romper. ¿Qué es lo que opinas tú? Y si tienes algún punto más que agregar. Bueno, que toda la información que nos dan, tanto como en casa, incluso como en el colegio, no es todo. Es decir, nosotros tenemos incluso la obligación de buscar ir más allá. Ahora tenemos la información al alcance de nuestras manos. Puedes con un clic informarte demasiado, saber demasiado. Entonces, de cierta forma, tenemos que crear esa conciencia. ¿Para qué? Porque nosotros, siendo conscientes, vamos a poder transmitir eso. Si tienes tu hijo, vas a enseñarle que un animal no simplemente es un ser que está ahí y listo, y que vas a ser insensible ante él, ¿no? Incluso tratar de promover esas cosas en tu casa, ¿no? Puedes intentar y puedes partir, de hecho, por tu casa. O sea,
yo creo que podemos crear esa conciencia primero en nuestras casas y comentando un poco, tratando de hablar de ello. Me encantó una frase que dijiste y hoy en día la vuelvo a repetir. El cambio, el principal cambio para esta lucha por los derechos de los animales y para cuidarlos, empieza con uno mismo. La guerra es personal, la lucha es personal. Y bueno, yo siempre soy curioso y ese detalle nunca se me ha pasado por la cabeza, pero ahorita se me ha picado. Hemos hablado mucho de animales, prácticamente hemos mencionado más a gatos y a perros, y ellos conforman una familia que son los mamíferos, pero ¿habrá grupos a favor de los peces, de los insectos? Bueno, de las aves sí conozco grandes grupos, pero ¿por qué esta fijación más hacia los mamíferos, en lugar de tanto los otros animales miembros del reino animal? Y yo principalmente me refiero a los insectos. Uy, de los insectos. Bueno, yo la verdad, en cuanto a los insectos, por ejemplo, incluso los peces, consideraría que no son un tipo de mascota. Mascota me refiero porque es parte de tu contexto. Un perro se adapta a tu casa como quiera que sea. No puedes poner a un insecto en cualquier ambiente, ¿no? Entonces, en cuanto a los insectos, por ejemplo, incluso los peces, diría que no los consideraría como mascotas, pero igual tienen esos derechos, ¿no? O sea, incluso tenemos que cuidar de ellos. Por ejemplo, de los peces es una pena porque como que su vida está reducida a una pecera, ¿no? Por más que tenga todo, le des comida, su vida está encajada a una pared de 4 y listo, ¿no? Como dicen, la jaula, si sea de oro, sigue siendo jaula. Entonces, yo creo que no tenemos que, de los peces incluso, intentar de no tener peces. Yo hasta hace un tiempo incluso quería, sí, hay muy lindos peces, pero es como, estás aprisionando algo, estás teniendo algo en tu casa que está quizás con una carga emocional triste porque no puede desenvolverse en su ambiente, a diferencia de un perro. A un perro no lo vas a llevar a la selva, ¿no? A un gato tampoco, no tiene ese instinto. De hecho, el perro y el gato es como que incluso, bueno, yo pienso que mentalmente es como que ya nacen con esa mentalidad de que se adaptan automáticamente a nuestro contexto, a diferencia de otros animales. Y bueno, para todos los reptilovers también les agregamos a la lista de que los reptiles también son parte del reino animal y también tienen derechos. También hay que mencionar, y yo creo que es un poquito que hay que ver, nosotros como en Bolivia decimos no tenemos mar, es algo que nos critican a nivel internacional y tal vez no lo hemos tomado en cuenta, pero a nivel internacional hay muchos movimientos que están en pro del derecho de los cetáceos, donde muestran movimientos en pro, y hay brigadas que incluso regulan que no se haya áreas de cero pesca en diferentes costas y en diferentes partes del mar, porque ha habido una sobreexplotación incluso de la caza de ballenas, que es un problema porque supuestamente los beneficios que te da la grasa de la ballena son positivos tanto para cocinar como para la medicina natural, entre comillas, y para otro tipo de productos cosméticos. Pero a nivel internacional, ya no hablando de nuestro contexto, se ha regularizado esto y sí hay brigadas que protegen a los peces y animales, y yo creo que es una buena reflexión. Los peces, si están en una pecera, se encuentran completamente encarcelados porque los peces tienen un cierto ciclo de vida donde incluso tienen que migrar y es parte de su crecimiento y desarrollo. Y también hemos visto que en nuestro país como tal hay bastantes reptiles que muchos se los tienen también como mascotas, pero o como trofeos de caza. Eso es lo más triste. O sea, prácticamente hoy en día tener la cabeza de un cocodrilo, de un ¿cómo se le conoce actualmente? Bueno, tener la cabeza de un reptil gigante ya es como un trofeo, y eso actualmente una especie de deporte. Y es algo muy triste de llevar. Bueno, esta reflexión va para todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Encuéntrense donde se encuentren, distribuidos alrededor del mundo y que nos estén escuchando. Les queremos, hablar un poquito a su conciencia y decir que respeten al reino animal en general, porque cada uno de estos contribuye a nuestro ecosistema, a que haya un equilibrio perfecto, a que haya una relación y un crecimiento estable. Ya se decía que si se extinguiera algún tipo de abeja, el ser humano desaparecería.
Entonces todo forma parte de un equilibrio natural por el cual tenemos que cuidar, respetar y abogar por los derechos que tienen también los animales. No por ser supuestamente seres intelectualmente superiores podemos estar en contra y destruir la naturaleza en general. No, pero yo después de haber escuchado estos 3 paradigmas, empiezo a dudar si el ser humano es un animal racional. Roja, muchas gracias por acompañarnos. Y yo quisiera saber si tienes alguna pregunta hacia nosotros. Alista las buenas patadas o lo que tengas preparado para Maniac y para lo cual. Bueno, como una pregunta quizás sería, ¿qué papel ustedes cumplen ante una mascota, por ejemplo? ¿Ustedes tienen mascotas en casa? Bueno, en lo personal yo sí cuento con una mascota y yo creo que el cuidado que hay que darle, esa parte más allá de la alimentación, es la atención que se le debe prestar, porque muchas personas en nuestro contexto generalmente, digamos, y en el área rural sobre todo, muchas veces la mascota con que se alimente y exista es suficiente, has cumplido tu labor como ser humano, pero tenemos que reflexionar, y es algo que nos ha quedado más que claro durante todo este podcast y esta entrevista, es que más allá de eso hay un punto de quiebre donde tenemos que enseñar a cuidar a los animales, darles cariño, atención y educarlos, que es parte importante, porque muchos accidentes han ocurrido en nuestro contexto donde por la mala educación de la mascota durante su crecimiento han pasado muchos accidentes. Y al menos esta es mi percepción personal, y lo cual damos su respuesta. Bueno, me acaban de apuñalar con 3 clavos aquí en el corazón porque mi querido perro Pushki acaba de fallecer hace 2 semanas. Pero igual, ya se logra superar. Pero el detalle es que yo recuerdo que toda mi vida, prácticamente como 3 años de mi vida, he vivido con él. Me ha encantado vivir, o sea, compartir con una mascota es un sentimiento tan hermoso. Porque no solamente que ellos dependen de ti, tú aprendes de ellos. Por ejemplo, yo aprendí que él siempre estaba feliz cada vez que yo estaba, y era su respuesta prácticamente a todo. Y la vida siempre es más pasable si siempre estás más contento contigo mismo. Es algo que duramente he tenido que aprender, y lo aprendí de mi querido Pushki. Pero un detalle que, bueno, prácticamente yo podía aportar es que yo tuve que mudarme de mi casa amplia a un simple departamento. Entonces Pushki no podía vivir conmigo. Lamentablemente, con todo el peso de mi corazón, tuve que dárselo a otra persona para que pueda tener un espacio más amplio donde correr y prácticamente vivir su vida. Recuerdo ese día, pero fue muy doloroso, pero fue la mejor decisión que pude tomar. Sí, bueno, igual decir que si han tenido alguna mala experiencia con algún animal. Por ejemplo, a mí me mordió mi perro, me tuvieron que suturar el labio, me hicieron 7 puntos en el labio, en un lado, y en el otro 4. Tuve una pésima experiencia justamente con un perro, pero no por eso voy a odiarlos, no por eso voy a pensar que todos son iguales, ¿no? Es como tener un novio, porque uno te haga daño no quiere decir que todos van a ser iguales, ¿no? Siguiente tema de podcast. Pero también hay que mencionar algo que se ha hecho viral durante las últimas semanas dentro de que ha sido Facebook, que una, entre comillas, vegana, que durante años había practicado, más de 20 años había practicado el veganismo como tal, llegó a una situación donde un perro la agredió, donde ella justifica de que durante años había participado en marchas en pro de los derechos de los animales, que ejercía ese pensamiento de forma muy radical, y que el día en el que se encuentra con un perro callejero y que la agrede y la muerde, ella deja de ser vegana porque cree que todo lo que ella pensaba, que todos los fundamentos racionales que ella se había dado para proteger a los animales, se fueron al caño porque ese perro la agredió. ¿Qué opinas de eso? Esto no se nos puede escapar. Bueno, esta noticia me parece que no hubo una convicción real, ¿no? Justamente porque cuando uno es algo, nada te cambia. O sea, no puede que una mala experiencia contra todo ese estilo de vida que tú has escogido sea votado en un segundo por una mala experiencia. Por más que te haya pasado algo grave, no significa que todos son iguales. Al igual que los seres humanos, los perros también tienen su personalidad. Es tan increíble así ver que un perro jamás va a ser igual al otro, por más que sea de la misma camada incluso.
eso, tienen personalidades los perros. Algunos son más renegones, otros son más juguetones. Y bueno, también en su parte depende también cómo haya estado el perro, ¿no? A veces son perros muy estresados. Justamente el que me causó este accidente estaba muy estresado por el ambiente, porque de vivir en una casa se fue a vivir a un departamento. Entonces estaba muy encerrado y bueno, me mordió. Y la verdad es como que igual seguí teniendo el mismo amor a los perros, ¿no? Pero hay mucha gente que me dice, no te acerques mucho, te puede volver a morder este perro y eso, pero las circunstancias han sido distintas, era otro perro, ese perro estaba estresado, no tiene por qué afectarme todo lo que yo pienso de ellos, ¿no es cierto? Entonces, esta chica que me cuentas, me parece que ha sido muy ridícula ante esa posición, porque la verdad no la tenía clara lo que ella realmente quería hacer. Bueno, Maniac, no ha respondido a la pregunta de la Roja. Ella te preguntó si tuviste alguna experiencia dura con los animales. Bueno, una experiencia dura como tal con los animales. He visto, en nuestro contexto existe lo que es llamado la Plaza Murillo, donde, como tradicionalmente se conoce, es una plaza que está llena de palomas, donde abundan las palomas. Yo creo que cualquier persona que haya visitado la ciudad de La Paz y haya pasado por la Plaza Murillo específicamente, conoce que frente al Palacio Presidencial existe un montón de palomas que están presentes ahí. Yo recuerdo que hace bastantes años había una sobrepoblación de palomas y fue algo bastante agresivo supuestamente y masivo, y no solo en esa plaza, sino también en otra plaza que se llama San Francisco, que está igual en el centro de la ciudad de La Paz. Y lo que optó la alcaldía de ese entonces fue en envenenarlas. Lo que no consideraron es la cantidad excesiva de cadáveres de palomas que había regadas a lo largo de los trayectos donde estaban las palomas. Muchas de estas, donde supuestamente vivían, que eran en los techos de diferentes casas, murieron ahí. Y entonces se generó una peste, una infección incluso. Y yo recuerdo que la experiencia más dura que tuve con animales fue esa, porque veía muchos cadáveres de palomas regadas indiscriminadamente. La gente pasaba y solamente culpaba al gobierno, y yo creo que desde ese entonces a la actualidad hay más conciencia en ese aspecto, pero me recuerdo que técnicamente lo podría considerar un trauma incluso, porque fue bastante grotesco ver ese panorama de tantas palomas como tal regadas alrededor de la calle, de las plazas. Fue horrible. Sí, bueno, yo también me acuerdo de ese suceso que ha pasado, que ha sido realmente impactante y muy trágico ver así salir y que veas una paloma muerta, por ejemplo. Como niño, ¿qué puedes pensar? No vas a entender nada de todo lo que ha pasado, y me parece una solución tan ridícula lo que hizo la alcaldía, que hasta ahora no me cabe en la cabeza cómo han podido aprobar eso. Bueno, lo bueno es que durante los años recientes ya han tomado otro tipo de medidas, como es la esterilización, y ha sido, digamos, ya no tan sangrienta y no ha acarreado enfermedades adicionales. Bueno, ahora me toca a mí. Yo no soy el loco Alf por nada, porque esta experiencia pasó cuando tenía algo así de 10 años. Fui a Mayasa, que es un lugar muy templado donde abundan bichos de intenso tamaño. Personalmente, estuve cerca de un escarabajo. Un escarabajo, digamos, de tamaño casi como un pequeño mouse, algo así. Yo jugaba con él, lo agarré un poquito, estaba jugando con sus patas, hasta el momento en que abrí mi boca. El escarabajo agarró sus grandes pinzas y me agarró la lengua. ¿Lo escucharon bien? Me agarró la lengua y empezó a jalarla con todas sus fuerzas. Lo último que recuerdo, porque casi estuve en coma, fue que mi madre, que en esos tiempos era tutora, era maestra del grupo donde íbamos, agarró un encendedor de fósforo, un encendedor de fuego, y le encendió fuego por atrás al escarabajo hasta consumirlo. Y de esa forma fue la única que me libré de ese insecto. Pero yo personalmente superé el trauma, dolió mucho, pero superé el trauma y hoy en día no me ven quemando insectos. Prácticamente pienso que las hormigas son el pilar y prácticamente la sociedad perfecta que jamás vamos a tener. Bueno, pero aprendimos algo, lo cual... No abran la boca cuando tengan un escarabajo en las Exacto, manos. aprendimos algo.
Bueno, te agradecemos, Roja, por esta hermosa entrevista. Yo creo que ha resultado para todos nuestros oyentes entretenida y yo creo que si les ha gustado tienen toda la obligación y el derecho de compartirla, comentarnos su opinión sobre los temas que hemos tratado, porque no hemos tratado solamente animalismo de forma convencional, nos hemos extendido bastante en lo que es nuestro contexto y yo quiero que te despidas de la manera que quieras. Sí, bueno, lo que quiero decir a todos nuestros oyentes es que tienen que informarse de toda la forma posible y qué mejor de hacerlo de fuentes que no son sin fines de lucro como esta, porque estas fuentes no van a mentirte, son opiniones personales en cuanto a vivencias, experiencias, información también que uno adquiere. Y es la mejor forma de saber qué es lo que está pasando, a diferencia de los medios convencionales que van a darte la información que ellos quieren que tú tengas. En cambio, esta no. Agradecer mucho por el espacio, chicos. Estoy infinitamente agradecida. Me gusta mucho este tipo de actividades y espero también volverlos a ver en otra ocasión. Un gusto. Bueno, Roja, contigo contamos para más programas y gracias por acompañarnos el día de hoy y hacer esta noche inolvidable. Bueno, Maniac, mandamos un saludo otra vez a todos los padres que en este hermoso día están celebrando una vez más junto a la familia, ¿verdad? Bueno, sí, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Esto es Error de Conexión. Esto fue Error de Conexión. Bueno, y no se olviden compartir y comentarnos si quieren que tratemos otro tipo de temas. Más adelante les tenemos más sorpresas con diferentes entrevistas, así que no se olviden seguirnos también en Spotify, en Radio Public y en Google Podcast, porque estamos en todas esas redes y nos siguen también en Facebook y en Instagram. Bueno, amigos, nos vemos a la próxima. No pasamos.